Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a algo que me apetecía hacer, y es que vamos a hablar de las 10 películas menos taquilleras o los 10 fracasos más sonados en el cine de terror de estos últimos 10 años. Vamos a poner esas 10 películas para ver en qué fracasaron, por qué y cuáles son, y me gustaría que en comentarios me dijerais si habéis visto alguna de estas películas y qué os parece a vosotros. Así que nada, vamos con estas 10 películas de terror que en estos últimos 10 años, del 2015 a ahora, se consideran fracasos de taquilla. Es decir, aquellas películas que no recuperaron su presupuesto, que tuvieron ingresos decepcionantes en relación con las expectativas o que no lograron un impacto financiero significativo. Algunas veréis que han recaudado mucho, pero para la producción no fue suficiente, así que se considera un fracaso. Espero que os guste. Comenzamos. Vamos a empezar por la película Víctor Frankenstein, del año 2015. Su director fue Paul McGuigan, se estrenó el 25 de noviembre de ese año y tuvo un presupuesto de 40 millones, recaudando mundialmente solo 34,2 millones. En esta película se nos mostraba una reimaginación del clásico de Mary Shelley. La película se centra en la relación entre Víctor Frankenstein, interpretado por James McAvoy, y su asistente Igor, interpretado por Daniel Radcliffe. Ambientada en un Londres gótico, explora los experimentos de Víctor para crear vida, con un enfoque en la perspectiva de Igor, quien lucha con su lealtad y los horrores de las creaciones de su mentor. La película mezcla terror gótico, drama y elementos de acción. Fue producida por 20th Century Fox y buscaba revitalizar el mito de Frankenstein con un enfoque moderno y un reparto de alto perfil. El guión de Max Landis intentaba diferenciarse de adaptaciones previas al centrarse en Igor, un personaje que en la novela es muy secundario, pero con un tono más comercial para atraer a una audiencia joven. La película no recuperó su presupuesto de 40 millones, recaudando solo 34 a nivel mundial, y su estreno en noviembre del 2015 compitió con blockbusters como The Hunger Games, Mockingjay, Parte 2 y Spectre de James Bond, lo que redujo su visibilidad. Además, el marketing no dejó claro si era terror, aventura o drama, lo que confundió al público. La taquilla doméstica en Estados Unidos fue especialmente débil, con tan solo 5,8 millones, indicando un rechazo ya de manera muy temprana por parte de la audiencia. Rotten Tomatoes le dio un 26% en la nota de los críticos y un 37% en la nota de la audiencia. Los críticos la acusaron de ser un batiburrillo tonal con un guión que no equilibraba el drama emocional con los elementos de terror. La audiencia, por su parte, encontró los efectos visuales decentes, pero la narrativa carecía de profundidad. Fue una de las últimas películas de terror gótico de gran presupuesto antes de que el género se inclinara directamente hacia el terror psicológico o de bajo presupuesto. Daniel Radcliffe estaba prácticamente recién salido de la saga de Harry Potter, así que buscaba consolidarse en papeles más adultos, pero este proyecto no ayudó en su transición. A continuación hablaremos de The Forest, del año 2016, estrenada el 8 de enero, dirigida por Jason Zada. Tuvo un presupuesto de 10 millones con una recaudación mundial de 37,6 millones. La sinopsis nos cuenta sobre Sarah, interpretada por Natalie Dormer, que viaja al bosque Aokigahara, conocido como el Bosque de los Suicidios, en Japón, para buscar a su hermana gemela desaparecida. Mientras explora el bosque, se enfrenta a visiones sobrenaturales y debe distinguir entre lo real y lo paranormal. La película intenta combinar terror psicológico con elementos sobrenaturales, inspirada en la reputación real del lugar. Fue producida por Gramercy Pictures. La película buscaba capitalizar la popularidad de Natalie Dormer, que era bastante famosa por Juego de Tronos,
y también por el interés que había despertado el Bosque de los Suicidios, un lugar real con una oscura reputación. Con un presupuesto modesto apuntaba a ser un éxito de terror de bajo riesgo, pero su estreno en enero, temporada baja, fue una decisión arriesgada. Aunque recaudó 37,6 millones superando su presupuesto, las expectativas eran mayores debido a toda la promoción y el atractivo que supuestamente era el escenario. Los costos de marketing probablemente elevaron el umbral de la rentabilidad y la taquilla doméstica, 26,6 millones, fue decepcionante para un estreno tan amplio como este. Además, la mala recepción crítica y la controversia por el manejo del tema del suicidio desalentaron al público. En Rotten solamente tiene un 10% de aprobación por parte de los críticos. La audiencia fue más indulgente y tiene un 30% de aprobación. Los críticos encontraron esta película muy genérica, con sustos muy predecibles y con un guión que no explora la riqueza cultural que realmente hay en ese bosque. La audiencia apreció el esfuerzo de Dormer, pero se sintió muy decepcionada por la falta de profundidad en la historia. La película enfrentó críticas por su representación porque era muy insensible con el tema del suicidio y con la cultura japonesa, lo que generó mucho rechazo en algunos mercados. Aokigahara es un lugar real y la película fue acusada de explotar su trágica reputación sin respeto. El 3 de enero del 2017 se estrenó The Bye Bye Man, de Stacy Tittle. Con un presupuesto de 7,4 millones, recaudó 26,4. 3 estudiantes universitarios descubren una entidad sobrenatural, The Bye Bye Man, que se activa al pensar o decir su nombre, causando alucinaciones y comportamientos violentos. La película intenta crear un nuevo icono del terror similar a Slenderman o Candyman, pero con un enfoque más psicológico. Fue producida por STX Entertainment y fue un intento de bajo presupuesto para capitalizar el éxito de películas de terror virales. Está basada en un relato corto. La película buscaba replicar el fenómeno de los creepypastas, pero su estreno en enero y una campaña de marketing débil limitaron su alcance. Aunque recaudó más de 3 veces su presupuesto, el desempeño fue considerado decepcionante para un género que suele depender del boca a boca. La taquilla doméstica de 22,4 millones decayó rápidamente tras un fin de semana de estreno mediocre, reflejando la mala recepción y la falta de interés por el público. En Rotten, el 18% de los críticos la aprobaron y el 25% de la audiencia la aprobó. Los críticos la calificaron como una película muy genérica, con un villano muy poco memorable y con un guión lleno de clichés del cine de terror. La audiencia se burló de la premisa "no pienses en él", que se volvió un meme en redes sociales. Además, la película fue retrasada en varias ocasiones, lo que dañó su impulso promocional. Se intentó crear a un nuevo monstruo del terror, pero el diseño del Bye Bye Man fue considerado poco aterrador y muy absurdo. El 9 de junio del 2017, el director Alex Kurtzman estrenó The Mummy, La Momia, con un presupuesto de entre 125 y 195 millones y una recaudación mundial de 410,2 millones. Pero, ¿por qué fue un fracaso? La película nos habla sobre un soldado, Tom Cruise, y una arqueóloga que descubren una tumba egipcia que desata la maldición de una momia, que en este caso es Sofia Boutella. La película, segunda vez de un intento de Dark Universe por parte de Universal y fallido, combina terror, acción y aventura, centrándose en una narrativa de gran escala. Universal Pictures invirtió fuertemente en relanzar sus monstruos clásicos como una franquicia al estilo Marvel. Primero lo intentó con Drácula, su historia jamás contada, pero tampoco tuvo éxito, y entonces decidieron que esta, La Momia, sería de verdad la primera entrega de este Dark Universe. Con un presupuesto masivo y Tom Cruise como estrella, la película tenía grandes expectativas, pero su enfoque en acción sobre terror alienó a los fans del género. Aunque, como hemos dicho, recaudó 410,2 millones, el presupuesto inflado, ya que algunas estimaciones incluyen entre 70 y 100 millones en marketing, resultó en pérdidas significativas.
La taquilla doméstica, es decir, en Estados Unidos, simplemente recaudó 80,2 millones, lo cual fue desastrosa para un blockbuster veraniego. Y la película además dependió demasiado de mercados internacionales, en los que recaudó 330 millones. Las expectativas de iniciar una franquicia elevaron el umbral del éxito y el rechazo crítico frenó su impulso. En Rotten consiguió un 15% de aprobación de críticos, mientras que la audiencia le dio un 35%. Los críticos la encontraron una película muy desordenada, con un guión que priorizaba explosiones sobre sustos. La audiencia apreció algunos efectos, pero criticó la falta de conexión con el legado de la momia. Si me permitís decirlo a título personal, creo que esta película hoy en día se ve muy vacía y inacabada, debido a que es una película que intenta meterte muchas cosas del universo futuro que va a venir, y como nunca vino, pues se queda una película, pues eso, vacía y que inicia demasiadas cosas para luego terminar en nada. El Dark Universe colapsó tras este fracaso, cancelando planes para películas de Drácula, Frankenstein, entre otros. Tom Cruise tuvo un control creativo significativo, lo que algunos culpan por el tono inconsistente, ya que a veces parecía más estar viendo una Misión Imposible con la momia que una película de la momia per se. El 2 de febrero del 2018, los directores Michael y Peter Spierig nos trajeron Winchester, con un presupuesto de 3,5 millones y una taquilla mundial de 44. Inspirada en la historia real de la mansión Winchester, la película sigue a Sarah Winchester, interpretada por Helen Mirren, quien construye una casa laberíntica para apaciguar a los espíritus de las víctimas de las armas Winchester. Un médico escéptico, interpretado por Jason Clarke, es enviado para evaluar su cordura, pero descubre que los fantasmas son reales. Fue producida por CBS Films y Lionsgate. La película aprovechó la fascinante historia real de la mansión Winchester, conocida por su arquitectura caótica. Con un presupuesto bajo y Helen Mirren como gancho, buscaba ser un éxito de terror gótico, pero su estreno en febrero no generó el impulso esperado. Aunque fue rentable con 44 millones, las expectativas eran mayores debido a la presencia de Mirren y una premisa que consideraban única. La taquilla doméstica de 25,1 millones decayó rápidamente, afectada por las críticas negativas que desalentaron al público. Los costos de marketing probablemente redujeron mucho las ganancias netas de esta película. En Rotten consiguió un 13% de aprobación de los críticos, mientras que la audiencia le dio un 28%. Los críticos encontraron esta película muy predecible, con sustos genéricos y un guión que no aprovechaba la historia real. La audiencia, por su parte, valoró la actuación de Helen Mirren, pero sintió que era una película mal ejecutada y estaban decepcionados. La mansión Winchester real es una atracción turística en California, lo que generó interés inicial en esta película. Helen Mirren se interesó en el proyecto por su fascinación con la historia real, pero no pudo salvar la película. El 24 de enero del 2020, la directora Floria Sigismondi estrenó The Turning, con 14 millones de presupuesto y una recaudación mundial de 19,4 millones. Una joven institutriz, Mackenzie Davis, es contratada para cuidar a dos niños huérfanos, que son Finn Wolfhard y Brooklyn Prince, en una mansión aislada. Pronto descubre que la casa y los niños están rodeados de secretos oscuros. Es una adaptación moderna de The Turn of the Screw de Henry James. Fue producida por Universal y por Amblin, la compañía de Spielberg. La película buscaba actualizar un clásico literario con un elenco joven y un enfoque psicológico. Sin embargo, su estreno en enero del 2020, justo antes del cierre de cines por la pandemia, limitó su potencial. El guión además sufrió múltiples reescrituras, lo que afectó a la coherencia final de la película. Con solo 19,4 millones recaudados, apenas superó su presupuesto, y los costos de marketing probablemente hicieron que esta película les diera más pérdidas que beneficios. La película doméstica fue de 15,5 millones, bastante débil, y el impacto de la pandemia redujo la asistencia a cines. El final abrupto y confuso también desalentó mucho al público.
Los críticos criticaron el final incomprensible y la falta de sustos efectivos, y le dieron un 12% de aprobación. La audiencia salió frustrada, con reportes de espectadores abandonando las salas, y le dio tan solo un 14% de aprobación. El final original fue cambiado tras varias proyecciones de prueba, pero el nuevo final fue aún más criticado que los que presentaron en esas proyecciones. Finn Wolfhard, la estrella de Stranger Things y que era el reclamo de esta película, no pudo atraer a su base de fans debido a la mala promoción que tuvo la película. También en 2020, el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, Jeff Wadlow estrenó Fantasy Island. Con un presupuesto de tan solo 7 millones, logró recaudar 49,2 millones mundialmente. Es una adaptación de la serie de televisión de los 70, donde los visitantes de una isla tropical ven sus fantasías cumplirse, pero con consecuencias aterradoras. Producida por Blumhouse, intenta convertir una premisa de drama ligero en un thriller de terror. Blumhouse es conocida por éxitos de bajo presupuesto como Get Out, y buscaba capitalizar la nostalgia de la serie de los 70. Con un presupuesto modesto y un elenco liderado por Michael Peña y Maggie Q, la película apuntaba a un estreno para San Valentín. La pandemia afectó su desempeño en las siguientes semanas. Aunque recaudó 49,2 millones, las expectativas eran mucho mayores debido a la marca Blumhouse y lo conocida que era la serie de los 70. La taquilla doméstica fue de tan solo 27,3 millones y decayó mucho tras un fin de semana de estreno débil. Las críticas negativas tampoco ayudaron nada, y la pandemia cerró cines poco después del estreno, lo cual limitó mucho que la gente pudiera verla. Se quedó tan solo con un 8% de aprobación de los críticos, pero la audiencia parece que le gustó más, y le dio un 48% de aprobación. La audiencia apreció varios de los giros que tiene la película, pero criticó mucho la ejecución de ellos. En cuanto a los críticos, encontraron una película incoherente con un tono que oscilaba entre comedia, terror y drama. La película intentó emular el éxito de adaptaciones modernas como Jumanji, pero no capturó la misma magia. Blumhouse rara vez falla en taquilla, lo que hace que este caso sea notable, pero es cierto que conforme van sacando cada vez más películas como si fuera esto el Burger King, pues van acumulando más fracasos. Y ahora pasamos a una franquicia muy conocida. El 14 de mayo del 2021, el director Darren Lynn Bousman estrenó Espiral, From the Book of Saw. Con un presupuesto de 20 millones, recaudó tan solo 40,6. Un detective, interpretado por Chris Rock, y su compañero investigan asesinatos que parecen estar conectados con el legado de Jigsaw. Es un intento de relanzar la franquicia de Saw, pero con un enfoque más policial y un poco más apartada de la saga principal. Fue producida por Lionsgate, y Espiral fue concebida por Chris Rock, quien también actuó y produjo, lo cual de primeras ya era bastante raro porque suele ser un tío de comedia. La película buscaba revitalizar Saw tras años de secuelas de, para algunos, menor calidad, pero su estreno durante la pandemia con cines a capacidad limitada afectó a su taquilla. Aunque duplicó su presupuesto, los 40,6 millones fueron decepcionantes para una franquicia que históricamente siempre ha recaudado más. Por ejemplo, Saw 2 recaudó 147 millones. La taquilla doméstica, 23,2, fue muy débil, y como hemos dicho, la pandemia limitó la asistencia global. No atrajo a nuevos públicos como se esperaba. Tiene un 37% de aprobación en Rotten por parte de los críticos, pero en el caso de la audiencia parece que gustó bastante porque le dio un 74%. Los críticos elogiaron el intento de Rock, pero criticaron mucho el guión, ya que era muy predecible. Pero a la audiencia le gustó, disfrutó del gore, aunque es verdad que sentía que no igualaba las primeras películas de Saw. Chris Rock se inspiró en su amor por la saga Saw para desarrollar esta historia. La película fue retrasada un año debido a la pandemia, lo que también dañó su impulso promocional. En el puesto número 9 también vemos una franquicia eterna. El 14 de octubre del 2022 se estrenó Halloween Ends, dirigida por David Gordon Green, con un presupuesto de entre 20 y 33 millones y una recaudación mundial de 104,4 millones.
Fue la conclusión de la trilogía de Halloween iniciada en 2018, que enfrentaba a Laurie Strode, de nuevo interpretada por Jamie Lee Curtis, contra Michael Myers por última vez, con un personaje, Cory, tomando un rol inesperado y protagonista y que a mucha gente no le gustó. Fue producida por Universal y Blumhouse, y como hemos dicho era el cierre de esa trilogía que comenzó con Halloween en 2018 y que recaudó 255 millones. Sin embargo, tuvo varios problemas. El estreno simultáneo en Peacock y las críticas mixtas afectaron a su desempeño. La narrativa se alejó de Michael Myers y esto hizo que los fans se dividieran, algunos amándola por su arriesgo y otros odiándola porque no era lo que merecía una película final. Aunque recaudó 104,4 millones, fue mucho menos que Halloween 2018 y Halloween Kills, que recaudó 131,6 millones. Su taquilla doméstica fue de 64,1. Decayó tras un fin de semana inicial fuerte y el estreno en streaming redujo la asistencia a cines. Las expectativas para el final de una saga icónica no se cumplieron. También he de decir a favor de esta película, aunque sabéis que a mí no me gusta, que considero que siempre es un error estrenar una película a la vez en cines y en plataforma digital, ya que mucha gente va a preferir quedarse en su casa y verla en su casa que irse al cine. Entonces, para estas películas hechas para cine, lo mejor es estrenarlas primero en cines y cuando pasen unos meses lo metes en la plataforma y listo. En Rotten tuvo un 40% de la aprobación de los críticos y un 57% por parte de la audiencia. Los críticos de nuevo alabaron a Jamie Lee Curtis como venían haciendo en las películas anteriores, pero criticaron mucho el enfoque de los nuevos personajes agregados a esta entrega. La audiencia se sintió traicionada por la falta de Michael Myers en esta entrega y que realmente el villano sea Cory. La trilogía en total recaudó más de 490 millones, por lo tanto no le fue tan mal, pero es cierto que Halloween Ends fue la más débil de las tres. Jamie Lee Curtis promocionó la película como un cierre emocional, pero los fans no lo sintieron así. De hecho, para mí, me parece mucho mejor cierre y mucho mejor final Halloween 2018. Y por último, otra franquicia. Ya veis que en estas tres últimas partes hemos hablado de franquicias grandes. Y es que cuando la lían, la lían. El 6 de octubre del 2023, de nuevo David Gordon Green nos trajo The Exorcist Believer, con 30 millones de presupuesto y una recaudación de 136,3 millones. Una secuela directa de la película de El Exorcista del 73, que sigue a dos niñas poseídas y a sus familias, que buscan ayuda, incluyendo a Chris McNeil, interpretada por Ellen Burstyn, del original. Era el inicio de una nueva trilogía que se canceló debido al mal rendimiento de esta entrega. Universal, igual que hizo con Halloween, pagó por tener la franquicia y los derechos de El Exorcista. En este caso, pagaron 400 millones de dólares para que Blumhouse se hiciera cargo de una nueva saga derivada de la película original. Esto fue porque las expectativas eran altas tras el éxito de haber comprado los derechos de la trilogía de Halloween. Pero las críticas negativas y la competencia en taquilla, como Taylor Swift de Eras Tour, limitaron su impacto. Aunque recaudó 136,3 millones, las expectativas obviamente eran mucho mayores debido a la inversión en los derechos y a que es una marca icónica del cine. La taquilla doméstica fue tan solo de 65,5 millones, lo cual resultó para Blumhouse muy decepcionante. Y la recepción fue muy negativa, lo cual además frenó su impulso. Tuvo unos costos muy altos de marketing y la ambición de una trilogía elevaron el umbral de éxito. Tanto fue así que Blumhouse decidió retirar a David Gordon Green y que otras personas se hicieran cargo de una nueva entrega del Exorcista y ver si así pueden sacarle rentabilidad a la marca que han comprado. En Rotten tuvo una aprobación del 22% por parte de los críticos y un 59% por parte de la audiencia. Los críticos encontraron una película muy genérica y muy desprovista del impacto que tenía la original y que sigue teniendo. La audiencia apreció el intento, pero criticó
el hecho de haber sustos reciclados, de ser una película muy tradicional y que poco o nada tenía de aquella gran película que es El Exorcista del 73. Al haber invertido 400 millones en esta marca, había mucha presión sobre la película y al final pues se quedó en lo que se quedó. Ellen Burstyn regresó tras décadas, su papel fue menor, lo cual decepcionó a los fans, y el hecho de cómo termina ella en la película, que ojo, no la matan, pero la dejan un poco para allá, pues tampoco gustó, porque es como de repente tener a un personaje toda la vida ahí y que ahora pues lo maltraten de esta forma, pues tampoco gustó. Así que lo tuvieron todo muy en contra. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el vídeo en el que hemos hablado de los 10 fracasos más sonados de terror de estos últimos 10 años. ¿Cuáles películas habéis visto vosotros? ¿Os han gustado? ¿No? ¿Qué opináis de ellas? Dejármelo todo en la cajita de comentarios. Por mi parte nada más. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.